No. Los bailes que había era todos los fines de semana. Y después había unas cosas muy importantes. Cada una de la comisión, toda la comisión iban casa por casa donde había chicas que bailaban, que iban a los bailes con su tarjeta de invitación. Las invitaban a todas las chicas. Era de chapa, pero muy buena construcción, muy bien distribuido todo, tenía secretaría, un amplio salón de piso de mosaico blanco y negro, lo recuerdo, con grandes bancos de madera alrededor, un escenario grande, con un telón, todos formaban cuadros con publicidades. Ahora, los bailes cooperaban todos los varones, las mujeres no. No había mujeres. Entrada de ropería, guardarropa, ¿viste? Todo eso eran todos de varones. Las mujeres cooperaban con las rifas. Iban por las cantinas, ¿viste? Pues muchachos y vendían la rifa. ¿Qué muchacho iba a decir que no? Y después había otra que daban a las chicas, bueno, a todas las damas, pasaban con una bandeja en verano, en el calor, gaseosas, para todas las damas, y en invierno con una copita de anís. Eso era Eso era para las mamás que le acompañaban en los bailes, porque claro, las mamás iban con las chicas a los bailes. Esos mamás. bancos eran ocupados por las mamás. Y había guardarropa, en la secretaría se dejaba la ropa que se entraba a los bailes. Sombreros sobre todos. Sí. Hoy cuesta armar la comisión, antes sobraba, todo el mundo quería hacer la comisión. Estaba deseando tener 18 años para entrar a buscar, ¿viste? Festival. Había más de una lista, había. Claro. No es como hoy que para armar una lista te cuesta. Porque como les digo, es parte de la familia el Club Figueroa. Claro. Mi padre tenía pasión por su club y por su barrio de Cerro Leones también. Después mi hermano, Claro. Susana, la mamá Sí. de ella, y qué sé yo, siempre el club estuvo presente en mi casa. Parte de un trabajo, digamos, colectivo, de muchos colaborando para hacer algo. Si no, no se hubiese podido hacer nunca. Claro, esa función social que tenía el club, Sí. de unir, De unir. y de congregar a los vecinos. Yo, bueno, esa etapa también la viví con mi papá. Claro. Pero ya la última etapa, digamos, pero bueno, también yo lo tengo muy presente, que era un trabajo a pulmón de un grupo de vecinos reducido el número, ya a posteriori de lo que cuenta la tía y el tío, hablando ya un poco más cercano en el tiempo, pero se basaba en eso, en el trabajo mancomunado de un grupo de vecinos que hacían todos pulmón. Ahora los bailes empezaban a las 10 de la noche, 10:30, y 3:30 terminaban. Empezaban con un paso doble y terminaban por otro paso doble. ¿Y quiénes eran los músicos? ¿Se acuerda? Sí, la orquesta Galvacini, me acuerdo de cuando iba yo. Sí, después ha estado Pedro de la Horca, después iban espectáculos, iban compañías de radioteatro, que eran radioteatro, pero han estado... Daban cine. Cine, no, había espectáculos. Y ahora que hablan del cine, en Cerro Leones hubo un cine antes que ese. Claro, ¿Y Melgacense. ¿Me quieren contar un poquito de eso? ¿Vos te acordás del cine? No, ya. Melgacense me acuerdo muy poco. Yo era otro club, porque había otro club que era el Vaso Aguirre, que pertenecía al barrio donde vivís vos. Sí. Esa parte del barrio nuevo. Que es el barrio nuevo. Sí. Era el Club Vaso Aguirre. Y había un salón grande y lo habían alquilado, le decían Melgacense. Y ahí sí pasaban películas y bailes también, porque había cierta tiranteza había también, entre Figueroa y Vaso Aguirre. ¿Y por qué era eso? Rivalidades, ¿viste? Sí, porque claro. había partes que se habían volcado para el Vaso Aguirre y otros para Figueroa. Siempre lo que... ¿Y estaban basadas en alguna cuestión, por ejemplo, de dónde eran migrantes o algo de eso? Porque Solabayone nos contó que en ese club puede ser que había él le llamó el Club de los Portugueses. ¿El club? Al del melganense, sí. El salón es portugués, era así.
Claro. Sí, eran dos portugueses, Suárez se llamaban de apellido. Entonces la rivalidad sería por eso, por el No, tema de no, inmigración. era porque, viste, eran barrios diferentes. Era un barrio contra otro, era siempre en realidad. Porque la parte de Figueroa era decía, otra categoría, no, pero qué sé cómo decirse, era diferente. Entonces el barrio se fundó otro club, pero duró poco, muy poco. Sí, porque en sí siempre fue Barrio Nuevo y Cerro Leone. Inclusive yo era la mascota del Vaso Aguirre. Así que ahí en los dos hubo cine entonces. Sí, sí, sí. Inclusive, yo no lo puedo decir, pero decía Julio Bisogni que las películas se estrenaban antes en Cerro Leones, y después se pasaban a Tandil, a la ciudad. Algunas habrán sido. Sí, Claro. tenía que... Sí. Y usted que estaba contando algo precioso, lo de los radioteatros. ¿Se acuerda de alguno que haya venido? Sí, porque eran compañías de Juan Carlos Chiape, que las pasaban en la radio, nosotros las escuchábamos a las 3:30 de la tarde, escuchábamos y yo íbamos, las pasaba, después venían a Tandil, al cine Cervantes, pero han llevado a Figueroa, a Juan Carlos Jiménez, me acuerdo, de una obra de Héctor Bates. Creo que era Hormiga Negra, se llamaba, si no estoy equivocada, porque escuché muchísimo yo los radioteatros, se escuchaba mucho. Cuando empezamos a tener la radio, que yo la radio la conocí en Cerro Leone a los 14 años, ¿Qué a año batería, porque no había luz. Tampoco había en el Club Figueroa cuando se hacían los bailes. La luz iba, había un motor a nafta, que tenían un trabajo a veces que no andaba bien, pero bueno, la luz estaba, pero a motor a nafta porque la electricidad no había. Y es cierto, me contó alguien antes, que a veces apagaban el motor a propósito. Sí. Bueno, no era para menos, había baile y las mamás que cuidaban tanto apagaban un rato el motor. Mi papá, bueno, pobre, iba él que no entendía nada. A veces en vez de estar 5 minutos estaba media hora el motor sin andar. Pero había otra luz, ponían una emergencia de lámpara, no sé qué había, ¿no? Sol de noche. Sol de noche, sí. Eran como de emergencia. Los pícaros Sí. la pasaban bien esa media hora, entonces. Y esto que contaba de la radio, que la primera vez la tuvo a los 14 años. Sí. ¿Qué año era eso? Sí, en el 52, sí, Claro. más o menos, sí. Eso era batería. Algunos tenían un molino a viento para cargar la batería, porque en sí la electricidad debió de venir en el 60 y algo. Largo. Sí, nosotros ya estábamos casados, nosotros, así que el 62, 63. Teníamos heladera, cocina y heladera querosene. Después, bueno, ahí vino la luz. Y teníamos, pero faroles a querosene, la sol de noche. Pero me acuerdo mi abuela, los tejidos que hacían a crochet, pero lo que trabajaban con lámpara a mecha. Yo digo, ay, pero a veces pienso y me admiro, porque mi abuela eran de muchas labores, pero trabajos delicados. Yo digo, con esa luz. Bueno, después nosotros con el farol era como que teníamos electricidad. Nos parecía, una barbaridad. Pero cuando vino la luz, era otra cosa, no. Las comodidades y los adelantos, todo es lindo. ¿Y la abuela cómo se llamaba? Mi abuela Enriqueta Solaro de Bisogni, era italiana. Mis dos abuelos eran italianos, por parte de mi mamá y de mi papá. Mi mamá era Bonacorsi y mi papá, el apellido Bisogni. Sí, italianos eran. Mi abuelo también fue picapedrero. ¿Y esos abuelos extrañaban el lugar donde habían venido? Y no, porque después ya formaron su familia, tuvieron 3 hijos, mi papá y 2 hermanos, se habían hecho su casita y hablaban, sí, que tenían hermanos, pero
En sí, mi abuela, no sé, yo siempre la traté de chiquita, bueno, murió que yo ya era grande, pero ella se sentía feliz acá, ¿eh? Mi abuelo murió de 50 y algo, sí, más joven. Después se fueron a vivir a Mar del Plata. Pero bueno, yo pienso que algo debían de extrañar porque familiares tenían. Claro. Y venían sinceramente todos los que han venido inmigrantes con una mano atrás y otra adelante. Lo que luchaba, lo que trabajaba. Porque los trabajos que hay hecho en piedra, el ferrocarril que pasan las vías, yo digo, todo eso fue hecho a mano. Esta gente ha trabajado en las canteras, en todo, yo digo, a veces uno piensa y se queja ahora, pero realmente fue gente muy trabajadora y otras épocas. Pero yo viví feliz, no había luz, pero mi padre era muy compañero, él nos revisaba los deberes, si no los entendíamos nos explicaba todos los deberes. Iba a trabajar a la mañana, que nosotros le llamábamos Federación. ¿Cuánto queda de ahí del cerro? ¿Dónde está el Cerro de la Virgen? Un poco antes del Cerro de la Virgen. Iba a la mañana y volvía a la noche. Venía con la herramienta. Y en mi casa había una fragua, que nosotros éramos chicos y la manejábamos para que el carbón se encendiera bien. Y él había bigornia, le llamaban a un fierro, y ahí con el martillo golpeaban la punta para darle filo, para trabajar la piedra. Venía de allá, desde la mañana hacía eso. Después ya a la tarde estábamos adentro porque a las 7 ya era de noche, a veces en invierno o en esta época misma. Y él entonces ahí sí nos miraba los deberes, los cuadernos, y nosotros si nos quedábamos antes, después de hora, que no llegábamos horario, no íbamos a reprender como ahora a veces que siento a las maestras, no, le teníamos mucho respeto. Yo misma, hasta hace 3 años, saludaba a mi maestra de 5º grado, con 84 años que tengo. Ella empezó dándome a mí de 18 años, cuando yo estuve en 5º, comenzaba como docente. Y después la vi, después sí, nos tratábamos, la vi. ¿Cómo se llamaba? Soledad Piloni. Ay, me tenía un cariño y yo a ella. Falleció hará 3 años. Pero hasta hace 4 años, los 11 de septiembre, la llamaba para saludar. Para mí las maestras fueron algo sublime. Y yo, lo que le estoy hablando, era el año del Libertador General San Martín, 1950, iba en 5º. Digo que se tiene que acordar algo más que yo, porque ya estuvo antes. Pero todo lo que ve, todo el contorno del cerro, eran todos casillas. Donde hay un árbol, ahí había una casa. A la entrada del asfalto de Cerro Leones, a la derecha o a la izquierda. El barrio nuevo donde vivís vos, era todo casa. Sí. No había un lote vacío. Y después Cerro Leones igual, del barrio hasta el cerro, inclusive Federación, era un barrio, Cerro Largo otro barrio, Cerro Redondo, eran todos barrios. ¿Y había mucha diferencia entre un barrio y otro o todos se sentían parte más o menos de lo mismo? No, diferencia, no. Bueno, sí, siempre había una picadita, había siempre, pero no. En términos del club, ¿cuál era el rival? Y la movediza. La movediza, sí. Sí. El clásico. Nos decíamos que éramos primos. Era un River Boca, era. Claro. Pero era movediza y Figueroa. Pero después del partido no seguía. No, después, inclusive en los bailes no pasaba nada, iban tanto los bailes de Movediza como los bailes de Figueroa, no pasaba nada, iban muchachos de ambos lados. Sí, ¿no? Yo lo que sí, o sea, yo recuerdo mucho esa etapa del club, cuando participaba del torneo de fútbol agrario, que nos levantábamos temprano, que yo era chica, que salíamos a las 8 de la mañana, volvíamos a última hora, y juntando las camisetas y se las pasaban de una familia a otra para que las lavaran y estuvieran en condiciones, y armaban todos los eventos
que nucleaban al club o cenas como ahora, en este caso los aniversarios y bailes, pero todo era un grupo de 4 o 5 familias de ahí, no más. Ese es el recuerdo que yo tengo patente del club. Era así. Independientemente de todo el relato del abuelo, que sí, que viene de mucho tiempo. Pero después papá y mamá estuvieron presentes trabajaron mucho. muchísimo. De papá ir a cortar el pasto, hacer el mantenimiento de la cancha, mamá dentro de la comisión también. Entonces, y bueno, nucleaban en todas estas personas todos los trabajos digamos, todas las funciones de una comisión directiva. La tesorería, la secretaría, la presidencia, o sea, eran varios, pero bueno, cada uno en una función, pero trabajaban mancomunadamente. Y por eso el resultado ¿no? de ese trabajo, ¿no? Y el legado. Después, claramente, se fue perdiendo. Las generaciones que vinimos después, bueno, ninguno con otro tipo de actividades, perdimos. Yo, en mi caso particular, me fui de Cerro Leones y bueno, como que uno le va perdiendo el rastro, pero toda esta impronta de lo social que la arrancó con el abuelo, mi papá la siguió, inclusive el tío también participó, el tío Sí. también jugaba al fútbol, Sí, o sea, mi hermano. entonces eso se pasó, en nuestro caso particular de nuestra familia, fue como pasando de una generación a otra. Entonces ese es el legado. Después con nosotros, mi hermano y yo, se cortó porque no continuamos. Y ahora, bueno, el trabajo que están haciendo, que me sí, parece están trabajando. sumamente destacable porque están rescatando Sí. la historia, no del club, la historia del barrio están rescatando. Entonces tiene un valor No, yo estuve enorme. en el club y la Sí. verdad lo están dejando. Sí. Eso tiene un valor social enorme. No, pero aparte es parte del legado de tu papá y Claro, de tu mamá. bueno, o por sea, eso yo a mí. viví Sí, parte de mi adolescencia claro. con ustedes y Sí. eso creo que Sí, parte de sí. mi voluntad es por ellos también. Uno hoy lo ve Sí. y dice, pero claro, pero por supuesto todo ese trabajo reconocido hoy en día, claro que valió la pena. Yo la verdad pero- que fuimos al jardín y tuve una emoción y una alegría al mismo tiempo, pero mucha emoción, porque ver 30 y pico chiquititos y me hacían preguntas de mi papá. El jardín hermoso, unas docentes divinas, porque la verdad... Claro. Y para uno es un orgullo, yo digo, porque es cierto, como dice acá mi sobrina, mi papá tenía más de 70 años y los domingos iba a marcar la cancha, a donde está ahora, la sede nueva, al principio cuando lo hicieron. Venía a la 1:30 más calel que lo que pondría en la cancha. Y uno decía, pero ¿para qué haces? Pero, bueno, uno le parecía que eso lo hacía y nadie se lo iba a agradecer. Entonces ahora es doble satisfacción para uno, porque que lo recuerde como lo recuerdan. Y tenga el jardín en nombre de él, para mí fue algo muy Sí, emocionante. aparte nosotros hablábamos con la tía, el jardín de infantes lo inauguran mi mamá, mi papá, Sí. o sea, había y un grupo de vecinos, volvemos a lo mismo, ¿no? Que fue en el año 1983, cuando, por eso mismo, a la placita, la primera placita, la originaria, que estaba al pie del jardín, se la llama la Plaza de la Democracia. Habíamos vuelto, fue en el año 83. Entonces, digamos, eso se crea y se logra del trabajo de los vecinos. Alfonso, ¿y vos dónde vivías allá en el cerro? ¿Cuál era tu casa? Enfrente del Rubén Lende. Ah, En el enfrente campo del de Lende, en ese montecito Claro, que hay nosotros enfrente de Rubén. teníamos el campo ese. Sí. ¿Qué lugares ocupabas en la cantera? ¿Cuál era tu función? Primero empecé trabajando, cargando piedra. Después una máquina móvil manejaba. Como el pocho, Claro, sí, está una medio máquina, borrada. una pala manejaba. Ah, como Una vez que ahí Allá me jubilé con eso. como palero. Tengo 30 años. ¿Y en qué, te acordás en qué año te jubilaste? En el 88. Ah, sí. Y empecé a trabajar en el 51. En la época en que usted empezó a trabajar era cuando se estaban recibiendo las primeras jubilaciones. Claro, ya había jubilado, sí, ya había jubilado, sí, 51. Sí, antes se retiraba
dejaba de trabajar porque no podía más, pero la jubilación no había. Sí, las primeras jubilaciones, y no sé en qué año serían, pero antes de 50 eran. ¿Y vio muchos cambios en esos 30 años? Y sí, hubo cambios como lo más modernos. De entrada era todo más manual trabajando. Después vino máquinas, ¿viste? Era otra cosa. Sí. Más perforadoras vino, máquinas móviles. Y el último sí era más moderno, era otra cosa. Los trabajadores tienen que trabajar igual. ¿Cuándo pasó de ser un cerro a ser cavas? Se acercaba. ¿En Mirá, qué año más o menos? yo el año no te puedo decir, pero ponerle en 70, ponerle más o menos. Claro, con menos gente se puede ser mucho más, pero era otra industria, cambió todo. Antes era todo manual, después que se cambió todo. Sí. Susana. Así que ha hecho buñuelos. Mira, No, esto no, es no, una vale, cosa... Por favor, gracias. pido y les agradezco lo que han venido. Vivíamos cerca. ¿Y su mamá con quién vino de España? Vino casada de España. Vino casada con un chico, con un hijo de meses y con la madre. Ahora, después el marido se accidentó. El marido primero se accidentó en la cantera. Mi madre quedó viuda con 7 hijos. El mayor tenía 15 años. Después se juntó con el señor este y nací yo todavía. O sea que son el más chico de Sí, 7 más chico, o más chico Los de otros son Sí, Prado sí. de apellido, los otros hermanos. ¿Y cómo se mantuvo su mamá viuda? Porque en esa época ser viuda con muchos hijos no era nada fácil. Bueno, tenían un pedacito de campo y con eso fue tirando. Jubilación no había. Y él trabajó de chiquito ayudando ahí. No sé si trabajé tanto. Bueno, según me dijiste a mí, trabajaste. Vamos a Siempre ver que sí. trabajó, me imagino que sí. ¿Cómo se llamaba su mamá? Consuelo Espinosa. ¿Y de qué parte de España era? Bueno, mi madre era nacido en País Vasco. Después se crió en Lugo, en la provincia gallega se crió. Y ahí se casó y se vinieron para Argentina, ¿verdad? Acá tenía 2 hermanos ya eso. ¿Qué música le gustaba a su mamá? Sí. Ah, mi madre era Española, muy española, bailaba, pero bailaba. un trompo, bailaba muy bien. ¿Y qué bailaba? La jota. La jota era muy bien bailada. Inclusive bailó en las romerías también, en Tandil. Las romerías que había bailado, fue a bailar ahí, bailaba. Bailaba porque le gustaba bailar. Claro. ¿Y alguno de ustedes, de los hijos, le gustó bailar como a ella? Sí, se bailaron todos, sí. ¿Y su mamá estaba contenta en Argentina o pensó en volver en algún momento? Estaba contenta. Nunca habló mal de Argentina, porque la mayoría de los gallegos se quejaban de este país. Mi madre nunca. Te voy a decir que era peronista también. ¿Y cómo no van a arreglar un medio de trabajo? Cuando decían que iba a ir de vacaciones, como los maestros, lo único que iba a ir era los maestros, no lo querían creer. Y después no puede ser, que vos te ibas de vacaciones 15 días pago. ¿Y a quién admiraban? ¿Quién era la figura que más admiraban? Era Perón. Perón. Evita también, pero era Perón. Él fue el que puso toda la ley, le han ayudado, ¿viste? Pero él puso todo. En todas las casas estaba el cuadro de Perón, Sí. pero en la cocina ya estaba el cuadro de Perón. Y no es que tuviera interés y bueno, soy peronista porque No. era peronista de corazón.
Es que lo que le dio Perón, no. Increíble. Bueno, pues claro, los chicos de ahora ven que tienen parte enfermo, tienen pago, seguro tienen pago, tienen jubilación, vacaciones, aguinaldo. Eso creen que fue siempre. Y antes no había nada de eso. Antes vos te enfermabas y al rato le dabas tu cuenta. Llegaba a cierta edad y tenías que dejar de trabajar y ir a un asilo. Qué barbaridad, qué triste. Yo eso lo pensamos siempre con él. Como El nuestros más, abuelos. que no conocía a nadie. ¿Qué va a conocer el más? Cuando fue Perón, que daba las vacaciones con todo pago, se paseaban en Necochea, 10 días. Eso era un... Para Navidad. ¿Usted se acuerda cuándo fue la primera vez que vio el mar? ¿Yo? Sí, Sí. con 18 años. Me llevó mi hermana. No conocía el mar. Y hay gente mayor que yo que tampoco, todavía más tarde. Chicos que nunca han visto han visto zapatillas en otro, ellos nunca usaron. A los pobres les daban. No sé, Claro, nosotros lo claro. veíamos así. Y después te respetaban. Así que su mamá vino de España, pero se hizo argentina y peronista. Sí, sí. Y en esa época, mi papá también. Mi papá fue siempre peronista. Pero bueno, ha ido al velorio, al velorio de Evita cuando falleció. Pero bueno, también nosotros veíamos que realmente era bueno con nosotros. Mi papá se jubiló por invalidez y había jubilación, pero gracias a quién. Así que bueno. Que los colores esto es muy importante. Qué Qué lindo. Es un documento. Alfonso Espinosa, por su larga trayectoria ligada a nuestra institución. Había compañías en el cerro. Dale, sí, como del cerro, gente del cerro, gente de teatro. Claro. ¿Y me quiere contar un poquito más de eso? Tal vez. Sí. Ahora se nos viene a la memoria. Y sí, Unas compañías que venían de Buenos Aires, todas hacían igual. Sí. Pero gente del cerro. Toda gente de ahí, de la Sí, ciudad. él hacía títeres. No, No, también vamos a descubrirlo un poquito. Tuvo su vocación. Hacía títeres y creo que muy en bien. la escuela. Pero re canchero era. Sí. Ahora, si tuviera que mencionar a los jugadores más destacados de Figueroa, Cristóbal Poli, bien grande. Te digo, inclusive debió hacer los juegos de Tandil. Del 40, ese día más o menos del 20, ese día. Pablito Es que Cusoni. bueno, sí, Cusoni también. Hubo muchos cracks hubo en Figueroa que han jugado en la ciudad. Pero este Poli ha jugado en Montevideo, se probó en Buenos Aires, pero era otra época. Pero muy, muy buen jugador. ¿y te gusta el escudo nuevo? Lindo, che. Lo que fueron, ya no están. Nosotros, yo por lo menos. Sí, pero estuviste ahí y nos Yo- estás ayudando a reconstruir la historia, que no es poco. No, bueno, eso, agradecida, porque uno, mira, esas cosas las Lo hace con reconoce cariño, ¿no? el que realmente estuvo en esto, con mi papá, ¿viste? Y mi hermano y Susana, los que andaban y